con CanSino para lograr 1.800.000 dosis y con Sputnik para lograr 3 millones de dosis. Hay que recordar que la vacuna CanSino además tiene un estudio en fase clínica 3 en Chile, no solamente en Temuco, principalmente en Temuco, sino que también en otros lugares del país, y obviamente que vamos a seguir negociando y conversando con ellos. Hay un acuerdo preliminar firmado y hay un acuerdo de confidencialidad firmado para agregar estas nuevas industrias que producen vacunas a nivel mundial. Muchas gracias. Ministros, subsecretarios, muy buenas tardes. Les quería consultar porque ya vamos a cumplir un año el estado de catástrofe, sabido de que en esta oportunidad para una nueva prórroga tiene que esto ser aprobado al interior del Congreso Nacional, así que en primer lugar quería consultar en la visión como autoridad que se puede tener respecto a este estado de catástrofe, los beneficios que ha traído para las medidas que se han interpuesto por parte de ustedes como autoridad sanitaria, y también llevarlos a un tema que es lo que tiene como en la mayor discusión, podríamos decir, al interior del Congreso, también en la opinión pública, que es el toque de queda. ¿Qué evaluación se puede hacer a un año de la implementación del toque de queda, al menos bajo el punto de vista de la pandemia y sanitario? Y si es una medida que realmente es efectiva o se pueden acotar sus tiempos o pensar en tal vez desviar aquella medida en el futuro. Buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Esta pregunta la contestará la doctora Paula Daza. Con respecto a la evolución de la pandemia y las medidas y las atribuciones que tiene el Ministerio de Salud hoy día tenemos una serie de medidas, como son las medidas que tomamos en función del plan paso a paso, es decir, las restricciones de movilidad, las comunas que están en cuarentena, en transición, las cosas que pueden funcionar, y también tenemos un toque de queda que nos ha permitido restringir la movilidad y también la actividad social durante la noche. Tanto el plan paso a paso, la restricción de movilidad en función del plan paso a paso, como el toque de queda, están basados en la posibilidad de tener un estado de excepción, es decir, el estado de excepción nos da atribuciones para poder restringir la movilidad de las personas en estas dos normas. Hoy día sabemos que el toque de queda tiene una función, un objetivo sanitario importante. El toque de queda, sabemos que la mayoría de las personas que se contagian son jóvenes. Los jóvenes son los que tienen mayor actividad social, particularmente nocturna. No es que el virus sea más malo en el día o en la noche. Lo que sí pasa y lo que cambia es el comportamiento de las personas. En las noches las personas tienden a tener mayor actividad social, acompañado del alcohol. Obviamente hace que los contagios se produzcan en forma particularmente en esas situaciones. Nosotros tenemos varios registros, es decir, vemos brotes importantes. Hemos tenido brotes en reuniones sociales, en cumpleaños, en fiestas, donde una persona puede contagiar 20, ha contagiado 50, hasta 60 personas. Por eso nos parece fundamental prolongar este estado de excepción para poder seguir contando con estas atribuciones sanitarias, en la medida que tengamos la situación de pandemia que tenemos hoy día. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la última pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, ministro, ministra y subsecretarios. Quería consultarles por la iniciativa que busca hacer en 2 días las elecciones del 11 de abril. Preguntarle específicamente, ministro, respecto a la visión del Ministerio de Salud sobre el tema y si creen que desde un punto de vista sanitario es necesario hacer estas elecciones en 2 días seguidos y no en 1. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, desde que se comenzó a trabajar con el CERVEL para preparar el plebiscito, recuérdense que hicimos un protocolo muy extenso en conjunto con el CERVEL. Ese mismo protocolo de normas sanitarias se va a cumplir durante las votaciones que vienen en el futuro. Nosotros como Ministerio de Salud lo que hacemos es comprometer nuestro apoyo y nuestra ayuda para fabricar esos protocolos y para que los protocolos obviamente se cumplan y dar todas las razones sanitarias para, dar la seguridad a las personas de que no va a haber una contaminación durante el proceso de votación. Sin embargo, el hecho de que sea 1 o 2 jornadas sobrepasa a nuestra disposición de indicaciones, y eso tiene que decidirlo el CERVEL, tiene que decidirlo el Parlamento. Eso se está discutiendo en el Parlamento, o como se ha hecho puede ser una iniciativa del Ejecutivo. A nosotros lo que nos interesa como Ministerio de Salud es que sean 1 o sean 2 días, lo que deben cumplirse a cabalidad son las normas sanitarias. Pero nosotros no podemos estar imponiendo
que esto se haga en una jornada o en 2 jornadas, porque eso no es una atribución que le corresponda al Ministerio de Salud. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes, un muy buen fin de semana y gracias a las periodistas y los periodistas por las preguntas del día. Hasta luego. Bien, entonces el ministro de Salud, Enrique París, con las cifras, también con el análisis de lo que está sucediendo con respecto a la crisis sanitaria. Usted lo ve en pantalla, 27.526 casos activos, se mantiene sobre los 25.000 casos, esto ya sucedió en las últimas jornadas, y por segundo día consecutivo, desgraciadamente, se mantiene sobre la barrera de los 5.000 casos, lamentablemente 80 fallecidos en las últimas horas, y la preocupación también por algunas regiones, lo decía el ministro París al inicio de su interlocución. La posibilidad de los casos en las regiones de Coquimbo, específicamente en la Araucanía y los Ríos, son mucho más altas que el promedio nacional, regiones que nos siguen preocupando muchísimo. Vamos de inmediato entonces al Palacio de la Moneda para comentar lo que han sido también las respuestas de las autoridades sanitarias junto a Marian Basso. Marian. Sí, Nico, lamentablemente por otro día seguimos informando casos nuevos por COVID-19 por sobre los 5.000. Tú lo decías, 5.037 casos nuevos en las últimas 24 horas y 80 personas fallecidas. Ahora, ¿cuáles eran las causas de estos aumentos en los casos en los últimos días según las autoridades de salud? Ellos señalaban que se registró un aumento de un 68.4% de casos que se refieren a brotes y conglomerados de grupos familiares. Ellos señalaron que como autoridades de salud apoyaron las vacaciones, que la gente se pudiera desplazar hacia distintos puntos de todo el país para poder disfrutar de un descanso después de un año de pandemia, pero señalaron que la mayoría de los casos registrados nuevos son por actividades de grupos familiares. Se dice que finalmente hay medidas que se respetan, por ejemplo, en los trabajos, en las escuelas, en los distintos puntos de más aglomeración en la ciudad, ¿no es cierto? Pero que al interior de los grupos familiares es donde se ve el problema. Ahora también se le consultó a las autoridades si es que ellos hacían un mea culpa, si es que alguna de las medidas que ellos habían tomado también había repercutido en este aumento de casos y señalaron que, por ejemplo, el permiso de vacaciones no tiene la culpa de este aumento de casos, señalaron que no es el causal de este aumento de casos nuevos por COVID-19 en nuestro país, porque ellos lo implementaron para saber finalmente dónde enfocar las medidas sanitarias, sino que es el comportamiento de la población, que finalmente no se respetan las medidas sanitarias en el interior de los grupos familiares, y también señalaron que quizás se falló en esta comunicación de riesgo, en comunicar que a pesar de tener vacaciones, a pesar de salir los fines de semana o a pesar de tener este permiso de vacaciones, las medidas sanitarias debían respetarse sí o sí. En el caso, las autoridades reconocieron que pudo haber una falencia, que pudo haber un error, pero que el permiso de vacaciones se implementó simplemente para poder enfocar los recursos, enfocar las medidas sanitarias, y que no tiene o no es el causal entonces de este aumento por casos de COVID-19. También se señaló y se habló del toque de queda. Muchos parlamentarios, incluso en los últimos 2 días, han pedido que cese el toque de queda, incluso lo han puesto como una exigencia, a ver si aprueban o no esta extensión del estado de catástrofe que ahora tiene que ser votado por el Congreso. Sin embargo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló y reiteró que el toque de queda es completamente necesario para, primero, implementar el paso a paso, también para restringir algunas normas y sobre todo porque son los jóvenes quienes han registrado un mayor aumento de casos, son ellos los que salen en las noches, y por eso señalaron que para contener los casos entonces es necesario el toque de queda que se está discutiendo, que se va a discutir ahora en el Congreso Nacional. Esas son las principales conclusiones, Nico, de este balance que lamentablemente nuevamente deja casos por sobre los 5.000 de COVID-19 en todo el país. Que sigue preocupando de todas maneras. Marian Basso, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos. De nada, nos vemos. Chao, buenas tardes. Vamos a profundizar en los datos, en las cifras, en el contexto epidemiológico que justamente actualizaba el Ministerio de Salud. Ya estamos en contacto con el infectólogo de la Clínica Las Condes, el doctor Reinaldo Rosas. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola Nicolás, buenas tardes. Quiero quedarme con un punto que fue conversado durante este reporte diario ahí en el Palacio de la Moneda, que es el origen de la mayor cantidad de casos nuevos, podríamos decir, donde se dan rebrotes. Se habla de conglomerados, en aglomeraciones, principalmente en reuniones sociales, y lo decía con datos el ministro de Salud: del 66% de los brotes y aglomeraciones, el 88% obedece, en los casos nuevos,
a reuniones familiares, algo que ha sido la tónica y por supuesto también se enmarca en lo que ha sido la crítica de la autoridad sanitaria con respecto a lo que sucedió en vacaciones. El ministerio decía, no es tema del permiso, es el comportamiento que se generó en vacaciones. ¿Cuál es la mirada que tiene usted desde los especialistas, digamos? Bueno, evidentemente este aumento de los casos tiene que ver con que las personas han estado con menos distanciamiento social, ¿ya? Y una de las razones de eso, yo creo que fundamentalmente son dos. Una, como lo dijo la subsecretaria, es la disminución de la percepción de riesgo, porque se va produciendo un agotamiento en el tiempo, esta fatiga, ¿cierto? Y por otro lado, hay una necesidad de las personas de volver a hacer su vida como antes. Entonces, se combinan estas dos cosas y esta baja percepción de riesgo hace que hagamos cosas que antes hacíamos normalmente, pero todavía no hemos eliminado la circulación del virus. Por lo tanto, como es un virus tan transmisible, se aprovecha de estas ocasiones para que una persona pueda contagiar muchas otras. Ya acuérdense que estos eventos de los supercontagios se producen precisamente en lugares que son espacios reducidos, poco ventilados, y donde basta que haya una persona que esté incluso asintomática y esté contagiando para que pueda generar un brote, ¿ya? Y eso puede ocurrir en cualquier lugar cerrado, en un trabajo, en un colegio, en un hospital, en una reunión social, por supuesto. Y nosotros vimos en la prensa durante el verano que hubieron eventos masivos, ¿cierto? Contraviniendo todas las recomendaciones de los aforos, de ocupar espacios abiertos, ¿cierto? Y claramente eso jugó en contra del número de contagios que hemos visto en las últimas semanas. Yo creo que la mayor parte de la población se ha comportado en forma adecuada. ¿Ya? Yo creo que, concuerdo también con el ministro, no hay que generalizar que es culpa de las personas. Aquí buscar culpables solamente nos hace gastar energía y empezar a sacar el foco del problema, que el problema es el virus, ¿ya? Y nos tenemos que concentrar en seguir reforzando las medidas, ¿ya? Y las medidas básicas, porque también se produce un agotamiento, entonces ya como que se empieza a perder una credibilidad que estas son las cosas que funcionan. Tenemos que seguir siendo súper metódicos con la higiene de manos, con el distanciamiento en nuestros lugares de trabajo, en los colegios, ¿cierto? Seguir los protocolos. Si tengo una reunión familiar, dependiendo de lo que me permita el plan paso a paso, tratar de hacerlo en un lugar abierto, ¿cierto? Porque aquí tampoco se ha tratado de prohibir 100% la libertad ni la movilidad de las personas. ¿Ah? Deja a criterio de cada familia, de cada persona, también realizarlo en forma responsable. Y es ahí donde esta conciencia social de salud pública creo que estamos al debe como sociedad. Claro, aquí también se recuerda lo que es el concepto acuñado por la Organización Mundial de la Salud de fatiga pandémica, y es lo que evidentemente se pudo ver durante el periodo de vacaciones, donde hubo relajo, especialmente en situación familiar, intrafamiliar, los contagios, porque si uno ve, por ejemplo, las calles, todo el mundo usa mascarilla, no hay gran discusión en eso, y de hecho la persona que no la usa termina hasta con un repudio social. Pero desde el punto de vista de ese relajo se da en el interior del ciclo más íntimo. Y eso también me imagino, y le pregunto, doctor, obedece a esta fatiga pandémica, cuando ya llevamos un año, de hecho, desde el primer caso que se dio en el país, y desgraciadamente esto también se va a abultar las cifras de nuevos contagios, de casos activos, y lo más lamentable y lo más preocupante, la situación de personas hospitalizadas y el número de muertes. Bueno, nosotros habitualmente conversamos con nuestros pacientes y les preguntamos todos los riesgos epidemiológicos a los que han estado expuestos. Y fíjate que no es infrecuente, nuestros pacientes más graves obviamente son los pacientes mayores de 60 años. Pero esos pacientes muchas veces ni siquiera han salido de sus casas. O sea, habitualmente, claro, hay reuniones familiares que son pequeñas habitualmente y que no superan los aforos, pero los integrantes del grupo familiar muchas veces hacen reuniones masivas fuera, o no cumplen con las medidas que están dispuestas, y son ellos los que traen el virus a sus grupos familiares y son los que propagan esta infección dentro de sus mismos hogares. Por lo tanto, el llamado también es a la conciencia de que por ser joven hay una sensación de que probablemente no se van a enfermar gravemente. La falsa seguridad, digamos. Exacto, o sea, es verdad, la gente de los grupos etarios menores, los niños y los adolescentes y los adultos jóvenes se enferman, tienen un cuadro relativamente más leve, pero ellos pueden contagiar a sus papás, a sus abuelos, ¿cierto?
o a gente enferma crónica, que son los que realmente la pasan mal y son la gente que nosotros tenemos hospitalizado hoy día en las unidades de cuidado clínico y son las que están ocupando las camas, y cuando estemos llegando, como el año pasado, al límite de esta capacidad, y espero que no sea así, vamos a tener probablemente un estrés mucho mayor de todo el sistema. Por lo tanto, digamos, yo creo que la preocupación parte por casa, parte por una conciencia, parte por conversar en familia, parte por reforzar periódicamente. A nosotros nos pasa también en los hospitales que también se produce un relajo, porque hay una sensación de que ya estamos vacunados, de que hay menos virus circulando, que estoy con mis mascarillas, pero los contagios, Nicolás, se producen en situaciones súper triviales. Es que nos tomamos un cafecito ahí en la salita, 5 personas, y las 5 personas contagiadas, ¿ya? Por esta falsa percepción de seguridad de que en situaciones triviales no me voy a contagiar. Entonces es ahí donde tenemos que ser responsables y reforzar, como te digo, en todos nuestros lugares de trabajo, en los colegios y en nuestras casas, cuáles son los